Y él aquí nos da enseñanzas en lo que nos va a corresponder al día de hoy sobre los falsos profetas. Ya hemos visto el capítulo 1, lo hemos visto en dos secciones donde nuestros hermanos Jorge y Eduardo nos han guiado para las enseñanzas de esos días y ellos nos han mostrado primeramente que debemos profundizar en la palabra de Dios para conocer cada vez más a Jesucristo. Y también nos han dicho que en la palabra tenemos todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual, que ese crecimiento espiritual nos sirve para conocer y rechazar las falsas enseñanzas. Hoy, como ya les dije, vamos a ver el capítulo 2, vamos a ver el capítulo completo, así que prepárense porque vamos a estar un poquito de tiempo. Vamos a tratar en lo posible de hacerlo lo más rápido, pero que sea entendible también, ¿no? Bueno, en este capítulo Pedro nos muestra o nos describe a los falsos profetas. Pero el motivo real de Pablo es incentivar y motivar a los creyentes para que nosotros tengamos la valentía de declarar cuál es la verdad. Que seamos valientes para decir cuando estos falsos profetas están declarando cosas que realmente no están ni son de la palabra. Los conflictos a veces son desagradables, es cierto, y muchos de nosotros tratamos de evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros tratamos de evitar estos conflictos, es un sinónimo de cobardía, porque Dios nos ha dado las instrucciones y el poder en su palabra para defenderla y para descubrir, desenmascarar y delatar a estos falsos profetas. Pedro da instrucciones y describe a estos falsos profetas para que nosotros, por medio de conocerles, podamos glorificar a Dios, podamos declarar la pureza verdadera de la palabra de Dios. Y para eso hace falta que tengamos convicción y seamos valientes para declararlo ante la sociedad y delante de aquellos que hablan mal de la palabra de Dios, que dan un falso mensaje. Bueno, hay unas cosas en la vida que es difícil de soportar y mantener la calma ante ellos, y es cuando nos mienten, ¿verdad? ¿A quién de aquí le gusta que le mientan? A nadie, ¿verdad? Es difícil. Pero el texto de hoy nos muestra que hay personas que les gusta que le mientan. Sí, porque aún conociendo la verdad, van a oír falsas enseñanzas y lo peor de todo es que las van a creer. Y como les dije antes, hoy vamos a estar viendo ¿está Jenny por ahí? Es nuevo, ya está fallando. Vamos a estar viendo el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro y el título es Guardaos de los falsos maestros. Y es muy evidente que vendrán disfrazados de ovejas, pero serán lobos rapaces. La enseñanza de hoy dice: los verdaderos creyentes se llenan del conocimiento de Cristo, obteniendo todo lo necesario para vencer las falsas enseñanzas. He de confesarle que esto es una mezcla de las dos enseñanzas anteriores, las dos enseñanzas que nos dieron Jorge y que son las que realmente nos van a hacer actuar conforme a los falsos profetas en el día de hoy. Bueno, vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo y sí, Dios y Padre, Señor, te damos gracias
por la provisión que tú nos has dejado en tus escrituras, Señor, que nos has dejado la forma en que debemos actuar en cada situación de nuestras vidas, Señor. En este tiempo que vamos a compartir tu palabra y este tema tan delicado de los falsos profetas, Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender la realidad de lo que tú quieres para nuestras vidas, que podamos saber que realmente tu palabra escrita es lo único, Señor, que sirve realmente para nuestro crecimiento espiritual, que tu palabra es única y no hay ninguna otra revelación, Señor. En tu nombre oramos, poniendo nuestros corazones y nuestras mentes en tus manos, para que tú, Señor, la llenes con tu palabra. En tu nombre oramos, dándote las gracias. Amén. Bueno, antes de adentrarnos, de introducirnos en el tema, hay algo que yo quiero aclarar. Y quiero mostrarles primero algo. Bueno, hace un par de años yo vi esta estadística. Esta estadística es hecha por el Ministerio Evangelio Puro. Es un ministerio en el cual podemos confiar de sana doctrina. Y ellos, en su ministerio, pues, ellos atacan a estas personas que son difamadores de la verdad, que son falsos maestros, en un sentido no de ir en contra de la persona solamente, sino para dar a conocer la realidad. Incluso ellos hablan de estos falsos profetas o maestros, dándole la oportunidad de que pueden cambiar y que Dios está dispuesto a perdonarlos por lo que están haciendo. No lo vamos a leer todo, pero hay algunas cositas que son muy interesantes de esta encuesta, y dice que el 15%, dice, del total de evangélicos que se consideran miembros de alguna iglesia, el 15%, solamente el 15% son verdaderos creyentes. Y hay otras cosas más que nos dice adelante. El 30% no asiste regularmente a su iglesia o a su congregación. Y otra cosa que a mí me pareció increíble es que el 50% no recibe estudios bíblicos, ninguna enseñanza que les pueda hacer crecer o madurar. Toda esta encuesta nos está mostrando que la mayoría, lamentablemente, de los creyentes que se hacen llamar creyentes y asisten a las congregaciones, realmente no lo son. Yo vi esto y me pareció increíble, porque realmente yo creo que nadie está obligado a decir que es o no es creyente. Lo consideraba de esa manera, que si una persona confiesa que es cristiano y se bautiza y todo, pues debería seguir siendo cristiano. Yo tuve dudas con relación a esta encuesta, lo confieso. No sé cómo realmente ellos pudieron sacar todo pero estudiando el texto de hoy, que vamos a compartir hoy, me he dado cuenta que muchas de las cosas que nos da esta encuesta son realidad. Porque el texto de hoy nos asegura que dentro de nuestras congregaciones hay personas que realmente no han aceptado a Cristo. Son simpatizantes, son personas que vienen, asisten para tener un mejor estilo de vida o para acompañar a otros que sí lo son. Puedo ilustrarlo de esta manera. Vamos a ver, Orenay es del Madrid. Orenay no digamos que es un aficionado, porque un aficionado es el que da la vida por su equipo, pero le gusta el Real Madrid. Sabemos que comparte los juegos del Real Madrid, sus buenos tiempos, también sus malos tiempos. Pero pongan el caso que Orenay es jugador de fútbol, sí lo es también. Y es un tremendo jugador de fútbol, el mejor que hay en la actualidad. Pero Orenay, aunque tiene amor por el Madrid, recibe una tremenda oferta del Barça. El Barça le ofrece lo mejor que él pueda conseguir. Le da mejor sueldo, todo.
¿Qué hace Orenay? Se tiene que ir con el Barça. Juega con el Barça, practica con el Barça. Hace todo en favor del Barça, pero su corazón está con el Real Madrid. Y así mismo sucede con muchos creyentes que acuden a las iglesias, están en las iglesias, pero realmente su corazón no se lo han entregado a Jesucristo. Yo tengo un conocido estando en Venezuela en una campaña evangelística. El esposo de una creyente, una hermana en Cristo, no era, gracias hermano, él aún no se había convertido, no había confesado a Cristo en su corazón, pero iba con nosotros a todas las actividades, a esto, a lo otro. Y en una de estas actividades se acerca un grupo de testigos de Jehová. Y él nota la diferencia, ¿no? Y dice, epa, Luis, esos no son de los nuestros, ¿eh? Dice, no son de los nuestros. Él ya se consideraba de nuestra congregación, él se consideraba de nuestro grupo, pero realmente aún no había aceptado a Cristo en su corazón. Y hay muchas cosas que hacen aseverar esta encuesta y que realmente no todos los que asisten a las congregaciones son verdaderamente creyentes. Es que la Biblia mismo, en el texto que vamos a estudiar hoy, dice que entrarán encubiertamente. O sea que ya tienen un propósito, tienen un plan para desacreditar que son falsos maestros. Bueno, también hay el mejor ejemplo que podamos encontrar en las Escrituras y es el caso de Judas. Judas estuvo con Cristo, fue apóstol de Jesucristo, compartió el ministerio de Cristo, hizo milagros, pero realmente no estaba con Cristo. Y también las Escrituras nos terminan de confirmar. Dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. O sea que, lamentablemente, puede haber dentro de las congregaciones personas que realmente no han aceptado a Cristo en su corazón. Pero gracias que Dios les da la oportunidad para que puedan recibirle, aceptarle y poder obtener la salvación y la vida eterna. Bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el texto. Dice, los falsos maestros blasfeman, ese es el título de la sección, blasfeman el camino de la verdad. Necesito un voluntario mientras yo me tomo un fiquito de agua porque ya tengo la garganta seca. Por favor.
Bueno, y esta primera parte del texto que vamos a estar viendo hoy, hay bastante más que leer, así que prepárense más voluntarios. Nos muestran para nuestra vida cristiana que los verdaderos creyentes mantienen firme su fe ante el acoso de los falsos maestros. Esta sección del pasaje que estamos viendo hoy nos enseña muchas cosas importantes para nuestra vida como creyentes. Dice que en el pasado se levantaron falsos profetas, pero en la actualidad se están levantando falsos maestros que tratan de destruir el verdadero evangelio, introduciendo herejías destructoras para engañarnos, para engañar a los verdaderos, para tratar de engañar a los verdaderos creyentes. Eso dice también que esos falsos creyentes van a negar a Jesús, ese Dios divino quien les rescató, dice la palabra del Señor. Pero negar no solamente es decir que Jesús no existe o decir que no creen en Dios. Negar significa contradecir también la escritura, la base esencial del evangelio, los fundamentos principales del cristiano. Negar a Cristo significa atacar y contradecir lo que dice la palabra de Dios. Y también negar a Cristo significa no poner en práctica lo que predicamos. La frase que los rescató da evidencia de que estas personas habían conocido del evangelio, habían conocido a Cristo, habían conocido la palabra del Señor, pero lamentablemente la habían rechazado porque se convierten en falsos maestros. Y lamentablemente, pues muchas de estas cosas las estamos viendo hoy en día. En algunos predicadores que se hacen llamar profetas o apóstoles. Y es de suma importancia que cada uno de nosotros, ancianos, diáconos, evangelizadores, todos los verdaderos creyentes, nos instruyamos por medio de la palabra del Señor para poder defender su palabra y poder atacar y desenmascarar a estos falsos maestros. Dice la palabra que la avaricia de estos hombres es tal que van a terminar explotándonos a nosotros con tantas palabras, con tantas cosas. Van a tratar de que muchos creyentes sean engañados. Y lamentablemente muchos han sido engañados. Han sido engañados por ese palabrerío, con esa facilidad de palabras que tienen muchos de ellos. Y es muy importante que cada uno de nosotros estemos preparados para no ser engañados por estas falsas palabras. Dice también, lo dice Pedro, que estos hombres son burladores, son falsos maestros, son falsos pastores. Están llenos de avaricia, de deseos de poder, tienen ambición, son hombres corruptos y todo esto lo quieren introducir en las iglesias. Y en algunas iglesias ya se han introducido. Hemos visto que hacen mercadería del evangelio. Venden el evangelio al mejor postor, solo para obtener ganancias deshonestas. Es lamentable porque aún hasta sus seguidores le siguen con fervor. Son capaces de dar hasta su vida por algunos de estos falsos maestros. Idolatran a estos falsos maestros. Y a pesar que estos falsos maestros están denigrando el evangelio de Jesucristo. Estos falsos maestros que se hacen llamar apóstoles y profetas, dice la palabra del Señor que están desviando el verdadero camino para seguir a Dios. Y por culpa de ellos, el evangelio es mal visto. Nosotros como cristianos somos avergonzados. Los verdaderos cristianos somos avergonzados por culpa de ellos, porque están transmitiendo enseñanzas falsas y engañosas. Y están contradiciendo lo que es la verdadera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para nacer
y para no ser engañado con estas falsas palabras, con estas falsas enseñanzas, el cristiano, ya nos los dijo Jorge y nos los dijo Eduardo también en sus anteriores predicaciones, que debemos profundizar en la palabra, buscar cada día más del conocimiento de Dios. No se crean todo lo que un hombre que se para delante de un púlpito ahora mismo a mí, fervientemente, sin buscar en las escrituras lo que ellas dicen. Yo puedo estar mintiendo, me puedo estar equivocando, pero si ustedes no revisan, no estudian, no escudriñan la palabra del Señor, van a aceptar siempre lo que yo le diga y van a tener en su mente esa enseñanza que puede ser errónea o falsa. Pero Dios está considerando lo que están haciendo estos falsos maestros y profetas. Dice la palabra que ya ellos se han ganado la condenación eterna y que no están exentos de la culpa ni de esa condenación en la cual están inmersos por transmitir falsas enseñanzas. Los versículos 4 al 6 del texto que acabamos de leer dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Si Dios castigó a los ángeles, ¿no va a castigar a estos profetas y apóstoles que son falsos y dan falsas enseñanzas? Por supuesto que sí. Y también dice más adelante, con los versículos 5 y 6, nos está dando 3 ilustraciones o 3 casos en los cuales Dios no va a perdonar las falsas enseñanzas. Primeramente, a los ángeles, cuando se pusieron en contra de Dios, que ya hemos hablado un poco de esto. También en cuanto al diluvio, el diluvio sobre los impíos, que a la gran cantidad de personas que habían con relación a falsas enseñanzas, a la homosexualidad, Dios tuvo que destruir al ser humano. Dios los castigó. Y también tenemos aquí el caso de Sodoma y Gomorra. Son 2 ciudades que fueron destruidas a raíz de su pecado, de sus falsas enseñanzas. Estos 3 ejemplos nos muestran que Dios no permite la desobediencia, ni mucho menos contradecir su palabra. Todos aquellos que desobedecen y contradicen la palabra del Señor tienen un justo castigo. Dice que Dios no castiga. Es verdad, porque nosotros somos los que nos ganamos ese castigo. Porque Dios nos da la oportunidad de poder arrepentirnos y de que podamos seguir en su camino, aún a pesar de nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si nuestro deseo es querer cambiar, Dios nos va a dar la oportunidad y nos va a dar a seguir su verdadero camino. Se dice que, estuve leyendo en estos días, que si Dios no castiga o si los pueblos actuales no se han ganado que se han ganado ese castigo en las ciudades, en el mundo, si Dios no los castiga, Dios va a tener que pedir disculpas a Sodoma y a Gomorra. Pero vemos aquí que Noé junto con su familia fueron rescatados, fueron salvados. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente, tanto él como su familia. Y también más adelante nos muestra en el caso de Lot, que Lot también fue rescatado, fue librado en Sodoma y Gomorra por su fe, por su constancia, por su fervor a las cosas de Dios. Él se sentía mal en medio de este pueblo, porque él quería, entre Sodoma y Gomorra, porque él quería siempre era glorificar y exaltar a Dios. Aún también tenía sus errores y sus fallos, pero Dios conocía su corazón y por eso le libró. Y estos 2 casos nos dan evidencia de que Dios va a librarnos a nosotros, a los que realmente le siguen, a los verdaderos creyentes, va a librarnos de esa condenación eterna que Él tiene preparada para los injustos.
Y es muy importante que nosotros como creyentes nos demos cuenta que Dios va a rescatar y va a librar a los verdaderos creyentes, no a los falsos, no a los que predican enseñanzas erróneas, no a los que contradicen su palabra y el evangelio. La protección divina ha sido y será para todos aquellos que son verdaderos seguidores de Jesucristo y que siguen la voluntad de Dios. Los falsos maestros y sus seguidores lamentablemente obtendrán un castigo que se lo dará en el juicio final. Y seguimos con el texto. Necesito otro voluntario. Dice, los falsos maestros son atrevidos y tercos. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos, arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción. Un voluntario, por favor. Perdón, Irma. Ya estaba bien. Era hasta lo de la urre. Dice, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Gracias, Yaya, de todas maneras. Está puesta para el próximo. Bueno, esta sección, segunda sección que estamos viendo hoy, trae para nosotros que los verdaderos creyentes conocen a Jesús de tal manera que pueden desenmascarar a los falsos profetas. Pedro dice que estos falsos profetas practicaban los deseos de su carne, que eran corrompidos, despreciaban la autoridad, son atrevidos, osados, mentían a la ligera, incluso ni temblaban cuando mentían o blasfemaban en contra de la palabra del Señor. Incluso, como dice el texto, blasfemaban en contra de los seres angelicales, hablaban en contra de los ángeles. Y cómo no habían a hablar mal incluso hasta de otras personas. Los ángeles, dice la palabra, tienen el derecho y el poder para pronunciar incluso castigo y injusticia juicio sobre estas personas. Pero sin embargo no lo hicieron, no lo hacían, porque respetaban a nuestro Señor. Ellos se burlan aún de los piadosos, de la gente que está entregada al Señor, de los que realmente obedecen la palabra. He visto muchos evangelistas burlarse de aquellos que según ellos les contradicen o les declaran que realmente ellos no están diciendo la verdad. Ellos critican a los que le dicen que sus enseñanzas son falsas. Y vemos que Pedro utiliza aquí
un lenguaje muy fuerte. Y esto ataca el razonamiento de estas personas. Dice que lo compara con animales irracionales, los cuales no pueden reaccionar y no razonan correctamente. También los describe como hombres que serán destruidos, pero esto se lo han ganado a merced de lo que ellos estaban haciendo actualmente. Y Pedro no quiere que se le escape nada, porque él quiere que todos los creyentes tengan con claridad lo que son realmente estos falsos maestros. Y nos da una descripción, ya nos ha ido describiendo a lo que estamos leyendo, pero nos da una descripción actual más precisa y más detallada. Dice, características de los falsos maestros. En primer lugar, eran inicuos, eran malvados, eran crueles, y aún los nuevos falsos maestros también lo son. Y son injustos, porque solo velaban por sus propios intereses. Esto no funciona. Eran desenfrenados. Esto quiere decir que vivían en desorden, hacían lo que a ellos mejor les parecía, no obedecen. Vemos que no respetaban las autoridades y aún no las siguen respetando, actúan sin control. También dice que son mentirosos. ¿Quién es el rey de la mentira? Satanás. Entonces, estos no pueden ser creyentes, ¿sí? Ellos se deleitaban de sus engaños, gozaban con todas las mentiras que decían. Se gozan de practicar el pecado, dice. Y aún estando delante de personas que realmente conocían el evangelio, ellos seguían practicando el pecado y lo siguen practicando. Y es más, defienden a las personas que practican el pecado. Tienen ojos llenos de adulterio, dice el siguiente punto. Y sus ojos solo contemplan el pecado. Sus ojos solamente están seducidos para hacer las cosas malas. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. También dice el texto. Dale, Jorge. Que son avaros. Vamos para el 6. Dice, seducen las almas inestables. Se aprovechan del poco conocimiento de algunos que se congregan dentro de estas iglesias para engañarlos. Y esas personas que no se nutren con la palabra de Dios, que son inconstantes en las cosas de nuestro Señor. También dice que son avariciosos, amantes del dinero. Les encanta el dinero. Sobre todo hemos visto que destacan el pedir las ofrendas dentro de las congregaciones de maneras increíbles. Yo no tengo que decir nombres porque muchos de ustedes deben conocerlos y actualmente gracias a internet pueden ustedes buscar y ver las barbaridades que se cometen para recoger la ofrenda, haciendo hincapié en esto. Y después vemos el otro lado también, que se llenan de lujos, viven en las mejores casas, con aviones propios y un montón de cosas, mientras el pueblo de Dios está sufriendo y hay personas en el mundo necesitadas y también personas que más que lo material y necesitan lo espiritual. Y estas personas están contradiciendo totalmente lo que es la palabra de Dios. Algo que para nosotros siempre es horrible, esta palabra maldición. Y lo dice la Biblia, son hijos de maldición. Porque no traen nada bueno para el Evangelio de Jesucristo. No traen nada bueno para las congregaciones en las cuales ellos lideran, que predicen, donde predican. No traen nada bueno. No son de bendición para nadie.
Y dice, abandonan el camino de los rectos. Ya después de todas estas descripciones, vemos que realmente no hacen ni obedecen la palabra del Señor. Se han desviado totalmente del camino. Y dice la palabra que han seguido el camino de Balaán. Balaán es uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos de los falsos maestros o los falsos profetas que encontramos en la Biblia. Es el clásico falso maestro, porque él llevó al pueblo de Israel engañado por un camino en el cual no deberían haber ido, solo por ganancias económicas, en busca del dinero. Y tenemos en la actualidad hay un ex falso maestro, aparentemente. Esperemos que sea de verdad, se haya convencido de lo que estaba haciendo. Y él hace una declaración y dice lo siguiente: crecer en el imperio de la familia Jin era como pertenecer a algún híbrido, a dos cosas, ¿no? Ser de la familia real y a la vez pertenecer a la mafia. Nuestro estilo de vida era lujoso, nuestra lealtad se imponía y nuestra versión del evangelio era un gran negocio. El objetivo de Dios no era su gloria, sino nuestra ganancia. Su gracia no fue para liberarnos del pecado, sino para hacernos ricos. La vida abundante que ofrecía no era eterna, ahora, porque hay que ser próspero ahora. Vivíamos el evangelio de la prosperidad. Este es Costi Hinn, es sobrino del famoso predicador de la prosperidad, Benny Hinn, quien estuvo hasta hace poco en todas sus actividades, como en todos los eventos cuales él realizaba, pero se dio cuenta, Dios tocó su corazón y vemos que Dios también puede tocar el corazón de muchos de estos falsos profetas. Por eso debemos seguir orando por estos profetas, por estos apóstoles, para que Dios toque su corazón y les llegue al convencimiento que llegó este hermano Costi Hinn. Y seguimos. Y así como Costi Hinn, Pedro nos da un ejemplo, el que hemos comentado un poco de Balaán, que por dinero mintió y engañó al pueblo de Israel. También vemos que cuando estos predicadores son falsos profetas o falsos maestros, nos dice la palabra que se vuelven insensibles, se vuelven irracionales. Y Balaán era tan irracional y tan insensible que Dios tuvo que utilizar una burra o un burro para que le hablara y le diera a conocer la barbaridad en donde se estaba metiendo. La burra fue más sabia que Balaán. Y así, al igual, cada vez que una persona deniega o rechaza la palabra de Dios y la voluntad de Dios, esta persona está actuando de una manera irracional. Debido a que la palabra revela a las personas la realidad. La palabra de Dios es la verdad. Y lo sabemos todos y cada uno de nosotros. Y entonces cuando estas personas se dan cuenta de lo que están haciendo, pero lo siguen cometiendo, son seres irracionales. Y para ellos lo correcto se vuelve incorrecto. Y lo correcto es correcto, porque todos lo ven como mejor a ellos les favorezca. Y vuelvo y repito, por tal razón, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, debemos esforzarnos en añadir conocimiento de la palabra de Dios a nuestra vida, para que así podamos desenmascarar a estos falsos maestros. Seamos valientes. Vamos a estar viendo otras cosas más adelante que nos habla de esto. Y seguimos con la palabra. Y ahora sí voy a necesitar un voluntario, tanto para adelantar esto como para... Vamos. Los falsos maestros son esclavos de corrupción. Adelante esto. Ahora sí un voluntario.
Con su permiso, me bota un poquito de agua. Bueno, y como último principio para nuestra vida cristiana, tenemos que los verdaderos creyentes se llenan del conocimiento de Cristo para no retornar a la antigua vida mundana que teníamos antes. Dice el texto que acabamos de leer que estos falsos maestros son fuentes sin agua. Esto quiere decir que no ofrecen ningún beneficio para nadie, no aportan nada para nadie, porque un manantial sin agua para nada sirve. También dice que son como una niebla impulsada por una tormenta y que a ellos tienen reservada la oscuridad. Y esto hace referencia a su condición, a que por querer predicar lo que a ellos les favorece, por practicar falsas enseñanzas, serán llevadas por corrientes de viento por todos lados y harán siempre lo que a ellos les favorece. No son centrados en una posición que es el verdadero evangelio de Jesucristo, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que este accionar, esta manera de actuar de ellos recibirá condenación, recibirán el castigo divino. Dice también que son inconstantes en sus caminos. Por supuesto, ya hemos dicho que deambulan de un lado del otro. Son llevados por corrientes falsas, por corrientes engañosas, que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de Cristo. Y lamentablemente, estas descripciones están en muchos predicadores y líderes de hoy en día. Y muchos de ellos se hacen llamar profetas, apóstoles, ya hay hasta patriarcas, y para ustedes contar. Dice la palabra de Dios que ellos hablan con arrogancia, con vanidad, dan mensajes, pero no dan enseñanza. No llenan espiritualmente a sus congregaciones, pero ¿sabe qué? Sí crecen en cantidad. Estas iglesias crecen mucho, pero porque predican lo que la gente quiere oír, lo que la gente le favorece. Todo el bien, Dios es bueno, vamos a tener prosperidad. Si tú aceptas a Cristo, tu vida va a cambiar completamente, no vas a tener enfermedades, vas a ser próspero. Y a quién no le agrada todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo que la gente quiere oír. Van por las escrituras de un lado a otro. Empiezan por Génesis, terminan por Apocalipsis, destacando los versículos que a ellos les convienen e incluso tergiversándolos, acomodándolos a su conveniencia. Y esto no hace crecer a ninguna congregación. Lo más increíble es que estos falsos maestros, sabiendo que sus enseñanzas son falsas,
Dicen ser inspirados por el Espíritu Santo para que sus oyentes les presten más atención, para captar la atención de sus oyentes. Cautivan mediante deseos carnales, son sensuales. Dice y son sensuales a quienes apenas comienzan a apartarse. Esto hace referencia de que se aprovechan más de las personas que están empezando en el evangelio a conocer, que están empezando a asistir a iglesias o congregaciones. Estos falsos maestros, dice la palabra, no lo digo yo, son impíos. Ellos prometen libertad mientras que están atados a la corrupción. Si ellos no están constantemente en la búsqueda del dinero, en la búsqueda de difamar la palabra, están atados a eso. Ellos ofrecen libertad cuando ellos están presos en esta corrupción. Esto nos recuerda la tentación hacia Jesús, cuando Satanás viene y le ofrece imperio. Satanás le ofrecía a Cristo lo que él no tenía, porque realmente él no tiene posesión de ninguna de las cosas. Satanás solo tiene la intención de atacar, de destruir a los verdaderos creyentes. Satanás solo quiere que ninguno de nosotros conozcamos la realidad y la verdad. Y todos estos, dice la palabra del Señor, que todos estos falsos maestros no son creyentes y te recibirán la condenación eterna. O sea que estos falsos maestros están dominados por Satanás. Muchos hoy en día también prometen muchas cosas. He visto, especialmente estos de la prosperidad. Y ellos quieren engañar siempre a las personas que son ingenuas. Es como el que vende productos para bajar de peso y después está más gordo que cualquiera. Está hermoso, Ángel. Así como yo, está hermoso. La frase, uno es esclavo por lo cual hemos seguido, que es lo que hacen estos creyentes, nos recuerda las palabras de Pablo que dicen: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Hermanos, seamos esclavos de la obediencia para que podamos recibir la justicia divina en favor nuestro, ¿no? Estos falsos maestros y sus seguidores son esclavos del pecado y por consiguiente no pueden y nunca prosperarán espiritualmente hasta que no reciban a Cristo verdaderamente en sus corazones. En la actualidad son apóstatas, idolatran falsos dioses realmente. Vamos a estar viendo ahora los versículos del 20 al 22. Vamos a leerlos nuevamente porque esta sección es muy importante. Atrás, Jorge, por favor. Bueno. Dice en estos versículos: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlos después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Con su permiso. Antes de seguir, yo quiero que hoy quede bien claro y lo podemos comprobar por medio de las escrituras, que de las personas que se habla en estos versículos e incluso en la totalidad del texto que hemos leído hoy,
son incrédulos, no son verdaderos creyentes. La palabra habla de falsos maestros, o sea, que realmente no son creyentes. Y quiero porque hay algunas tendencias que utilizan este texto para decir que la salvación se pierde. Pero dice que ya hemos visto que estos falsos maestros entran encubiertamente. Y si realmente ellos han aceptado a Cristo en su corazón, no deberían enseñar falsas enseñanzas. Y entonces estos maestros de que habla aquí estos versículos y en la totalidad, ellos habían entendido la enseñanza. Habían comprobado que por medio del evangelio las personas pueden ser salvas. Estaban en medio, como la ilustración que hicimos en un principio con los futbolistas, en este caso era Oronay. Estaban en medio de la congregación, pero su corazón no se lo habían entregado a Jesucristo. Ellos rechazaron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Habían escapado de las contaminaciones del mundo, por supuesto, porque venían y se congregaban en medio de personas que realmente eran seguidores de Jesucristo. No andaban por fuera. Es como en el caso de que cualquier persona que tenga un vicio y se mantiene con otra que no lo hace y esta le motiva para que no lo haga, esa persona puede ser dicha que ya dejó el vicio, pero en realidad a escondidas posiblemente lo haga, sigue fumando, sigue cualquier otro tipo de vicio que esta persona tenga. En otras palabras, podemos entender que es posible que por medio de haber oído el evangelio, ellos habían escapado de las cosas del mundo. Voy a utilizar otra ilustración para que me entiendan mejor. Yo tengo la pastilla que cura el cáncer. José Antonio abre los ojos así. Yo tengo la pastilla que cura el cáncer. Y usted cualquiera, tiene cáncer, ¿verdad? Yo le doy la pastilla. Usted tiene en sus manos la pastilla. Pero queda de su parte si se la toma o no. Usted decide si se toma o no se toma la pastilla. Tiene la salvación de esa enfermedad en sus manos. Igualmente sucede con las personas, especialmente los falsos profetas de que hablan aquí. Ellos tuvieron la salvación en sus manos, pero no la rechazaron. Tener conocimiento de Cristo. Si es verdad que el conocimiento nos ayuda a crecer espiritualmente, pero el solo conocimiento de Cristo no nos salva. Se salva aquel que de corazón se ha arrepentido y sigue y obedece las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que estos falsos maestros y sus seguidores no lo están siendo. ¿Se acuerdan de la encuesta? Pues por eso, porque dentro de nuestras congregaciones hay personas que realmente no están siguiendo ni buscando de Jesucristo. Pues hay muchos que, como dice la palabra, que se han escapado de la contaminación del mundo por medio de conocer el evangelio. Pero después de haber escapado de esto, ellos van a retornar al mundo y su condición posterior va a ser peor que la anterior. Y la pregunta es, ¿por qué? Para mí es muy simple. Porque ellos conocieron la verdad. Y si tú conoces el camino al cual debes seguir y te dan instrucciones, qué es lo que debes hacer para seguir ese camino, y lo sabes, pero tú te vas por otro camino, estás haciendo algo irracional. No estás siguiendo la verdad, porque ya tú conoces cuál es el camino. Y por eso para ellos va a haber fatales consecuencias. El apartarse de la verdad es algo muy serio, de verdad que sí. Porque aún en la vida diaria, cuando nosotros no hacemos y seguimos las instrucciones tanto de las autoridades, vamos a tener problemas. Yo conozco las leyes, conozco las autoridades, pero no las obedezco. ¿Qué va a pasar? Que va a venir consecuencias sobre mí.
Cuando yo no cumplo a cabalidad las instrucciones de la dirección de tráfico, seré multado. ¿Saben una cosa? Los policías reciben el doble de la condena que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque ellos son conocedores de las leyes. Y cuando una persona conoce las leyes, no debe infringirlas, no debería infringirlas. Y por ese conocimiento que ellos tienen, su castigo es doble. Igualmente sucede con estas personas que ya han conocido la verdad y se apartan, se alejan de la verdad. Su condición ahora va a ser peor que la anterior. Hay una frase que dice que la ignorancia puede ser mala, pero la desobediencia es peor. Agüita. Y vemos que Pedro, yo estoy empeñado en decir Pablo, y vemos que Pedro sigue utilizando aquí un lenguaje fuerte, un ofensivo, ¿no? Y dice que la condición de los que se apartan del camino de la justicia, de estos seres, viene a ser comparados con un perro. Imagínense ustedes. Un perro que vuelve a su vómito y como una puerca lavada que se revuelca en el lodo. ¡Wow! Increíble. Esto nos muestra que en ambos casos, que estas personas van a volver a las inmundicias del mundo. Estos casos nos representan la contaminación del mundo. Y el cristiano, dice, el cristiano cuando ha obedecido realmente al Señor, es lavado por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Y después que somos lavados, somos revestidos de Jesucristo. Y por eso, haciendo una simbología, nosotros recibimos ropas blancas, impecables, limpias y sin una mancha. Por consiguiente, cuando una persona o un cristiano se desvía, va a perder la hermosura de lo que Dios nos ha ofrecido, porque vamos a manchar esas vestiduras. Vamos a ensuciar esas ropas blancas que el Señor nos ha dado. Y de verdad que esto es algo muy triste, es de verdad, pero debe ser evitado por cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando usted se aparte del camino, no quiere decir que vamos a idolatrar falsos dioses. A veces hacemos cosas que no agradan a Dios. Me incluyo en esa lista. Cuando usted se aparte del camino, acuérdese de Lot, de Noé, que el Señor los libró de las consecuencias que podían sufrir en el juicio, en su juicio. El Señor los libró de la condenación que merece toda persona que no obedece a Jesucristo. Y por eso debemos recordar la enseñanza de este día. Los verdaderos creyentes se llenan del conocimiento de Cristo, obteniendo todo lo necesario para vencer las falsas enseñanzas. Yo, a razón del texto, me he tomado la libertad de dar algunas recomendaciones. Y tenemos en primer lugar, lea la Biblia para que estés capacitado para discernir entre la verdad y las falsas enseñanzas. Solamente las Escrituras nos pueden dar palabras para poder actuar en cada situación y para poder defender el Evangelio. Dice, sea valiente para enfrentar a aquellos que descaradamente tergiversan la palabra de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Seamos valientes para contradecir lo que dicen estos falsos maestros. Una de las frases de ellas dice, de estos falsos maestros, es decir, no me juzgue porque Dios dice que no debes juzgar. Sí es cierto, el único que juzga es Dios, el único que da juicio sobre las personas es Dios. Pero Dios nos da poder a los creyentes para que podamos desenmascararles a ellos y podamos dar a entender a la humanidad lo que es la verdad, lo que es el camino de Dios. Por eso debemos esforzarnos y ser valientes, dice la palabra del Señor. Y seguimos
Si te encuentras en tiempo de pruebas, acuérdate de Noé y de Lot. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Él quiere. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Y por último, esté o está siempre dispuesto a predicar el Evangelio de Cristo a los no creyentes. Estemos dispuestos a declarar la verdad, a que las personas conozcan la verdad, para que ningún no creyente diga que nunca conoció la palabra. Por eso estamos nosotros aquí y hemos recibido el mandato de nuestro Señor de Jesucristo que debemos predicar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Bueno, el mensaje de Pedro nos da a entender pues que la condenación la condenación viene por a raíz del pecado de aquellas personas que no quieren obedecer a Dios. Y aquí va directamente hacia los falsos profetas o maestros y a sus seguidores. Pero puede ser cualquier otra persona que no obedezca las enseñanzas de Dios ni su palabra. Yo he hablado con personas que dicen que el verdadero infierno está en este mundo y que para ellos su vida es como un infierno. Pero es a raíz de las consecuencias que están sufriendo por actos que ellos mismos han cometido y que incluso nosotros también hemos caído en esas cosas. Pero ¿saben qué? El castigo por el pecado es mucho peor que las consecuencias que podamos vivir aquí. El castigo por el pecado es eterno y será mayor que cualquier otro castigo que podamos recibir aquí. Dice la palabra que es un juicio que vendrá sobre la eternidad de aquellos que no obedecen a Dios. Pero los verdaderos creyentes, gracias a Dios, los que mantenemos nuestra fe en nuestro Señor, hemos recibido de ser librados de esta condenación eterna. Si tú hoy estás aquí y no has recibido a Cristo en tu corazón, te animo para que lo hagas. Y solamente Él puede tocar tu vida y tu corazón y darte a entender lo que es la realidad de la vida. Dios no quiere que tú seas esclavo de su palabra. Dios no quiere que tú seas, que dejes de hacer las cosas que le haces en este mundo, pero sí que las hagas con dignidad, con honor, como debe ser, como establece. Y aún que tu comportamiento sea de tal manera, todo lo bueno que tú no hagas no es suficiente para obtener esa salvación. Dios quiere que le recibas en su corazón, que aceptes lo que Cristo hizo por ti, que murió en esa cruz que ahora está vacía por ti, dio su vida por ti y que Él quiere una calidad de vida para cada uno de nosotros mientras estemos aquí. Porque a pesar de las adversidades, lo que pueda suceder, Cristo está en nuestras vidas y nos da gozo y nos da ese respaldo para continuar adelante. Pero lo mejor es que vamos a pasar una eternidad junto con Él, alabándole y glorificándole. Amén. Sí, Dios y Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra en este día, Señor, y te pedimos pues que tú sigas llenando nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra, Señor. Que seas tú el centro y el eje de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra nos dé, Señor, sabiduría para actuar en cada situación de nuestras vidas y que seamos guiados por ti en todo. Que sigamos tu camino, Señor. Dice tu palabra que tu camino es estrecho y difícil de andar, pero todos los que hemos confiado en ti, Señor, tú nos das las herramientas para traspasar este camino. No como el otro camino que lleva a la condenación, que es ancho y fácil para engañar, Señor, a aquellos que se van a perder, Señor. Pero tú, Señor, nos das la oportunidad a todos
de que podamos tomar este camino. Pon en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de seguirte constantemente y de, Señor, de declarar siempre tu verdad. Señor, de dar a conocer lo que realmente es tu palabra. Danos valentía, Señor, para atacar a estos falsos maestros y profetas y que el mundo pueda conocer la realidad. En tu nombre, Señor, oramos dándote las gracias por todo. Amén.